Amén. Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Algunos bienvenidos de vacaciones, nos alegra tenerlos. Qué bueno, hoy es día de diferentes aspectos. Vamos a hacer un resumen de lo que es la serie muy linda que hemos estado hablando. Pero antes de eso, ¿qué le parece si ahí donde está, en vez de poner esa cara así de regañado, sonríe, por favor? Dibuje la mejor sonrisa, regáleselo al que está a su lado izquierdo, a su lado derecho y dile, qué bueno que estás a mi lado, Dios te va a hablar este día. Amén. Vamos, saluda al que está a su lado y démosle un fuerte aplauso también a las personas que nos ven a través de Facebook y YouTube. Dios les bendiga, muchas gracias por estar pendiente de lo que estamos haciendo aquí en Destiny. Y esta serie que hemos estado hablando, muy importante, hemos estado hablando acerca de romper ciclos. Y el domingo pasado hablamos de que no solo es importante romper los ciclos, Dios también quiere que después que están rotos, poder edificar, poder construir. Pero ahora vamos a ver cómo construimos nosotros sobre la roca. Vimos ese verso muy importante cuando hablábamos de esa brecha que nos ayuda a ir del punto A al punto B. Cómo rompemos los ciclos que nos limitan en la vida, pero no solo por romperlos, sino por edificar una vida diferente a lo que hemos traído. Entonces, cuando hablamos de romper, estamos hablando de que los ciclos que tenemos en la vida, especialmente los que nos afectan, es importante recordarnos, iglesia, que no es solo romperlos, sino qué hacemos de ahora en adelante. El peligro de hablar de esto no es echarle la culpa a alguien. Por mis padres, es que el gobierno, es que no, se trata ahora de qué es lo que vamos a hacer distinto que hemos tenido hasta donde hemos llegado. Entonces, cuando vimos que hoy tenemos una generación y lo que tenemos que cuidarnos, que está obsesionada por los resultados aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, la gente hoy quiere tener una familia fuerte, pero no quieren dedicarle tiempo. Hoy en día la gente quiere casarse y tener un matrimonio exitoso, pero quieren seguir viviendo como solteros. Hoy queremos tener hijos que amen a Dios, pero no ser ejemplo nosotros para ellos. Yo se los llevo al pastor, a la iglesia, los mando a la escuela, ellos que le digan qué hacer, pero yo me absuelvo de la responsabilidad. Muchas de las personas hoy en día quieren tener una estabilidad financiera. Quieren ser millonarios incluso, pero no hacen las cosas que hacen los millonarios. Hacen todo lo contrario. Muchos quieren la paz, pero siguen viviendo en relaciones tóxicas. Hay personas que quieren vivir una vida que permanezca, pero no cambian de estilo de vida. Pocas personas hoy en día, iglesia, entienden esto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que preguntarnos? Si es, ok, Dios no solo quiere romper los ciclos en mi vida, pero también la segunda pregunta y la importante para este día es, ¿qué es lo que Dios quiere que yo edifique de aquí en adelante? Porque si no tenemos la idea para dónde vamos, qué rumbo le estamos dando a la vida, cualquier cosa va a estar bien. Cualquier cosa vamos a aceptar. Y por ejemplo, mire, ¿ha visto esos edificios? Yo admiro los edificios cuando uno va caminando en la acera y ve hacia arriba usted. Y ve esos edificios tan altos. No, yo sé que los vemos en los videos, pero una cosa es estar al lado del edificio, usted se para y ve hacia arriba lo inmenso. Por ejemplo, si hay un edificio de 10 pisos, de 10 niveles, imagínense, uno lo ve tan poderoso aquello, digo, todo lo que tomó las personas que se involucraron y uno admira la altura, admira las ventanas, el diseño. Pero antes de que ese edificio se levantara, pudiera llegar a donde llega, tuvieron que romper la tierra y antes de darle para arriba, le dieron para abajo. No, fíjese, nadie de nosotros observa lo que hay para abajo, solo lo que está para arriba. Y vemos el edificio, vemos la casa, vemos qué linda esa casa. Mira, hasta el techo, qué precioso, las ventanas, todo lo que hay dentro. Pero nadie va a ver los cimientos. La fundación. Ese edificio, para tener 10 pisos hacia arriba, tuvieron que romper hacia abajo. Pero a eso no le ponemos cuidado porque no es bonito. Los fundamentos no se admiran porque no están visibles, están ahí escondidos. Pero si no es por eso que está ahí para abajo, que está enterrado, que le da el fundamento a lo que se levanta,
ese edificio no podría aguantar, no pudieron haber construido algo tan poderoso como ese edificio. Y a veces así estamos en la vida. El problema es que muchas personas quieren tener una vida de 10 pisos con un fundamento de solo un piso. Oh, come on, ayúdenme a predicar. Es que usted y yo conocemos gente así. Que hay momentos en su vida que quieren aparentar. Mire, aquí no pasa en otras iglesias. La gente llega al parqueo. Me vengo peleando ahí con la señora. Pero en el momento que uno llega al parqueo y le pregunta, ¿qué tal, pastor? ¿Cómo está? Todo bien. Bendecido. Gloria a Dios. Y empezamos con nuestra jerga, incluso evangélica. Pero nos ponemos una máscara. Tan pronto abrimos el carro y la máscara entra. Esa máscara que no muestra la realidad. Es decir, una cosa es un edificio de 10 plantas, otra cosa es la foto de un edificio de 10 plantas. Uy, lo perdí alguno. Aquel costó millones de dólares construir un edificio de 10 plantas. La foto es más barata. Y a veces nos gusta nada más tener una apariencia, pero no un fundamento, no una realidad que usted y yo queremos construir. Y allí es donde la Biblia encontramos un principio que se repite constantemente. ¿Y cuál es, Pastor Javier? De que Dios relaciona lo que se le llama la meditación de la palabra con una vida de éxito, con una vida de estable y con una vida próspera. Escuche bien lo que le estoy diciendo. La Biblia relaciona una vida próspera, una vida estable y una vida de éxito por cómo meditas en la palabra. La palabra de Dios es ese fundamento también que usted y yo tenemos que ver este día. ¿Cómo eso nos ayuda? ¿Por qué? Porque necesitamos comprender que el éxito del que habla Dios no es simplemente el éxito de alcanzar las metas personales, las metas familiares, que usted y yo tengamos las posesiones, que logremos un reconocimiento. Eso está bien, pero va más allá que eso. Por ejemplo, cuando Dios llamó a Josué como líder, antes de él estaba el pastor Moisés. Moisés muere y levanta a Josué para liderar al pueblo. Y levanta ese liderazgo de Josué. Y Josué, cuando está delante de aquel gran desafío enorme de dirigir la iglesia más grande sobre la faz de la tierra, 3 millones de miembros. 3 millones tenía que dirigir a aquel hombre. De la noche a la mañana necesitaba no solo dirigir al pueblo de Dios, necesitaba conquistar los pueblos alrededor, enfrentarse a enemigos que nunca había enfrentado. Y mire qué interesante, que Dios pudo haberle dado muchas estrategias militares a Josué. Pudo Dios haberle hablado de la fuerza, de los recursos que él tenía. Pero imagínense que lo primero que Dios hace, cuando le habla a Josué de poder edificar, llevar, dirigir al pueblo a la tierra prometida, lo primero que Dios le dice es lo que está en la pantalla en Josué 1:8. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, miren lo que le dice, de día y de noche. Ojo, de día y de noche. ¿Qué le dice? Meditarás en él. No termina ahí. Note lo que Dios le sigue diciendo. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme. No es solo por tener la Biblia allí abierta en el Salmo 91. Ya no ponemos la ruda, ¿verdad? No ponemos los ajos colgados. Ya no le ponemos a los niños aquí la cosita roja para que no le hagan ojo. Hoy dejo la Biblia, pastor, el Salmo 91 abierto en la mesita. No, aquí la Biblia nos dice para qué es la palabra de Dios. ¿Para qué meditar de la mañana y en la noche? ¿Por qué? 2 veces al día le dice, ¿para qué? Para que guardes y para que hagas. Escuche bien, que aquí está la clave. Muchos se quedan en guardar la palabra, pero no en hacerla.
pastor que dijo, solo miren las redes sociales, un montón de gente amargada, hablando de la palabra de Dios supuestamente. Y si yo no tengo conocimiento, los oigo a ellos. Porque conocen mucho, pero hacen poco. Por ejemplo, hay alrededor de 37 mandamientos. Oiga bien, 37 mandamientos que usted no puede cumplir si no es miembro de una iglesia local. ¿Y entonces? ¿O es que a mí Dios me habla en cualquier lugar? Claro que sí. Dios nos habla en el baño, en el tráfico, en la 270, cuando está trabado todo eso allí. Dios nos habla. El final del mes que hay que pagar la renta. Dios nos habla todos los días. Pero para Dios bendecirte, necesita que seas miembro de una iglesia local. Ah, mire qué cosa. Entonces le dice Dios, volvamos aquí. En el caso de Josué, le dice, hey, vas a meditar en la palabra de día y de noche. No solo para tenerla allí en la mesita de adorno o para que no lleguen los demonios, sino que le dice, ¿para qué es la Biblia? Le dice, para que la guardes y la hagas conforme a lo que en ella está escrito. Y ojo lo que le dice, porque no termina allí. Y eso es lo que muchos se nos olvida, seguir leyendo. Y le dice, porque cuando hagas eso, ¿qué? Meditar en ella día y noche para poder guardarla y hacer. Entonces el resultado, dice Dios. Mira, y aquí está lo bueno. ¿Qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Mire, ¿qué tal si lo repetimos? Porque nos han repetido un montón de otras cosas. ¿Y por qué tengo que meditar en la palabra de Dios? Dígalo conmigo. Para guardar y para hacer. No solo por oírlo, sino que practico. Como resultado, ¿qué dice Dios? Hey, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino. Y todo. Yo no sé qué significa todo en su país, pero allá de donde yo vengo, todo significa todo. Ah, en el suyo también. Entonces, ¿qué nos está diciendo Dios? ¿Te va a ir bien? ¿Cuándo? Cuando voy a la iglesia. Note, aquí está condicionado a cómo medito en la palabra. Es decir, cómo lo veo. Ahora vamos a aprender eso. Cómo guardo y cómo hago conforme a lo que dice la palabra de Dios. Note qué interesante que Dios aquí entonces le enseña a Josué que antes de conquistar los territorios, antes de tirarse a ese nuevo trabajo, antes de lo que vaya a hacer de un nuevo territorio, le dice, tenía que permitir que la palabra conquistara su corazón antes que conquistara nuevas tierras. ¿Cuántas veces se nos olvida esto y nos tiramos a conquistar algo? Y después, ay, se me olvidó de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en el problema. Cuando ya tronó el matrimonio, cuando la mujer te dijo, that's it. Y usted sabe, si un hombre dice, ya se acabó esto, uno dice, no, hay esperanza. Pero cuando usted le topa la cuerda a una mujer, se acabó. Yo sé que algunos no saben lo que acabo de decir, pero Alan y yo que nos gustan los relojes, allá en tiempo de tus abuelos, los relojes, usted tenía una manecilla, hoy la tienen por adorno, pero esta aquí del centro, cada noche uno antes de dormir, ¿qué tenía que hacer? Yo sé que no saben, pero pregúntele a su abuelito, ¿verdad? Uno tenía que darle cuerda a esa cosa para el siguiente día, pero había un peligro. Si usted le topaba la cuerda, lo arruinó. Ya no había reparación. Y cuando la mujer dice, that's it, le topó la cuerda a su señora. Entonces venimos a la iglesia. Y Dios te dice, papito, era antes. En el Salmo 127 y 128 dice, no le topes la cuerda a tu señora. Primero vaya a la iglesia. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la carencia, cuando viene la circunstancia que te trae, dice, recuérdate de Jehová y recuérdate de esta palabra. Amén. Que nunca se debe apartar de nosotros, de nuestra boca. Y note acá que le da un fundamento correcto a Josué de cómo conquistar nuevos territorios. Antes de meterte a conquistar un nuevo territorio,
deja que la palabra conquiste tu corazón, dice Dios. Y aquí es la vitalidad que usted y yo encontramos en lo espiritual al saber esto. Porque las grandes victorias no comienzan con lo que hacemos afuera, comienza con lo que Dios va formando dentro de nosotros. Note, cuando usted ve este versículo, ¿verdad? Aquí no dice, lee mi palabra. No dice eso solamente. Allí no dice solamente, no solo la lea, escucha mi palabra. No, note, sí lo dice, pero no es todo. Dice más que eso. Él dice, medita en ella. Ya no solo la leas, ya no solo la escuches, medita en ella. No, fíjese que porque hay una gran diferencia entre leer la palabra y permitir que esa palabra entre en nosotros. ¿Qué le trato de decir? Que el éxito en la vida de una persona debe ser construida sobre un fundamento fuerte y esa roca que le dice, nos dice la palabra. Esa roca, ¿cómo edificamos en la roca? Es en la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos permitir que la palabra penetre en nuestra vida. Por eso Dios no nos hizo, en Génesis usted lo encuentra y lo hablamos el otro día, no nos hizo de la piedra, no nos hizo de los árboles, Dios nos hizo del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque somos tierra y lo que es tierra uno puede sembrar. Oh, los perdí algunos ahí. Vamos, despierte que esté a su lado, que es mi culpa. ¿Por qué Dios no te tiene que golpear con un martillo? Porque no te hizo de la piedra. Incluso la Biblia dice que el corazón duro, Dios lo cambia, lo transforma. Porque si Dios le pega al corazón duro, lo hace pedazos. Porque Dios no te hizo de la piedra, de la roca. Te hizo de la tierra, del suelo. Que puede sembrar la palabra en la semilla y lo que hace germinar aquello. Entonces, note qué importante es eso. Que la palabra de Dios nos permite, cuando usted y yo permitimos que la palabra penetre en nuestros corazones. Cuando entra en nuestro corazón va a formar nuestro carácter y va a dirigir nuestras decisiones. Por eso la Biblia en Santiago nos dice de esta manera acerca de meditar en la palabra. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, cuando miramos atentamente la palabra de Dios, deja de ser solamente información y se convierte en tres cosas. La palabra te da dirección, la palabra te da que corrige y la palabra por ende te transforma. Es la palabra de Dios. Mire, si aplicamos esto allí, ¿no cree que a veces cuando en son de broma decimos, ya te voy a llevar donde el pastor para que te regañe? Mejor decirle, mira, ¿qué tal si le pedimos al pastor que nos comparte una palabra? O usted como mamá o como papá, en vez de mandarle un regaño a sus hijos, mándale un verso. Un versículo de la palabra de Dios. Ya sus hijos le oyeron todo el regaño que les tuvo que dar. ¿Qué tal si hoy dejamos que la palabra de Dios, como ha sido sembrada en ellos? Me encantó hoy antes de comenzar el servicio, una mamá me testificaba de cómo su hija, aunque ya no está en casa, pero allá donde ella está, le dijo, mamá, mira, ¿será que podemos hacer esto? Y veía que aquel efecto que usted le enseña a sus hijos, no importa dónde ellos se vayan, cuánto tiempo pasa, aquella semilla que le pusiste a tus hijos en el corazón, en la mente, que le repetiste, aquel efecto de la palabra viene a ellos aún ya de adultos. Por eso dice la Biblia que los consejos de una madre y los consejos de un papá son escudo en la vida por los consejos que te dio de la palabra de Dios. Entonces la meditación bíblica, fíjese, no consiste en vaciar la mente. Aquí, ¿verdad? Voy a poner esta música. No, es simplemente, o lo podríamos poner así, consiste la meditación en llenar intencionalmente la mente con la verdad de Dios. Y esa es la palabra del Señor. Y ahí es donde los versículos son importantes. ¿Por qué, pastor? Porque meditar literalmente significa leer despacio, repetirlo. Ojo lo que le estoy diciendo.
Y yo sé que con esto tenemos que luchar porque el déficit de atención hoy en día en las personas es tan limitada y usted no se imagina cómo va a ser delimitado para sus nietos. Entonces, leemos despacio, repetimos y tratamos de recordar. ¿Por qué? Porque cuando uno recuerda, considera, dice la Biblia, la palabra que usa. Considerad mi palabra, dice. Y eso tiene que ver con meditar. Usted no va a considerar algo solo porque lo está viendo o lo está leyendo, sino que uno intencionalmente se relaciona con aquello y lo aplica a la palabra. Cuando uno hace eso, es cuando la palabra me está hablando. Es cuando la palabra te habla, porque es viva y eficaz. Y ahí es donde viene la pregunta poderosa y es, ¿cómo obedezco lo que aquí me dice la palabra? Yo le decía que en esta parte para mí ha sido vital y en uno de los mensajes de la serie le hablaba de cómo ha sido mi lucha en esto y que encontré eso que a mí me ha ayudado, que anticipadamente cuando le voy a pedir algo a Dios, que no sé por dónde va a venir la respuesta, si va a ser un sí, un no, todavía no, o me va a decir Javier, madura, que son las 4 respuestas que Dios da, a mí me da 4, no sé cuántas le da a usted. Típicamente Dios te va a contestar sí, no, todavía no, o Javier, madura. Y note esto muy importante, y a mí me ha ayudado esto, que en ese momento cuando le voy a pedir algo a Dios, le digo, Dios, yo quiero que sepas, porque yo sé que mi alma está oyendo. Yo no solo estoy hablando a Dios, me estoy hablando a mí. Dios, y yo quiero que sepas que antes que me contestes esto que te estoy pidiendo, la respuesta es que yo voy a obedecerte. Y si estoy en un momento así emotivo, yo se lo digo distinto a Dios. Porque ese es como se diría en un buen español aquí entre nosotros. Pero ya cuando él y yo estamos hablando, le digo, hey, aquí el que manda sos tú. Y lo que tú digas, se hace. ¿Sabe qué? Esa disposición necesitamos que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro raciocinio también sepa que usted está dispuesto a obedecer a Dios. Porque cuando uno oye lo que Dios dice, muchas veces no nos gusta la respuesta y empezamos a buscarle por dónde nos zafamos de eso, por dónde le buscamos una salida. ¿Por dónde le encuentro una excusa? Pero si usted antes de esperar o en el momento que usted le pide a Dios, esperando la respuesta, le dice, Señor, y lo que tú digas, yo voy a obedecer, se empieza a ordenar todo en la vida o en nuestro ser. Empieza a ordenarse de que yo voy a ser obediente. Entonces, note, volviendo a los Josué. Josué, entonces aquí Dios no le dijo a Josué, ten la ley cerca. No, le dijo, hey, no le está diciendo que, le dijo, que no se aparte de tu boca esta ley. En ella meditarás. Y note que aquí lo importante viene en esto, cuando en esta parte de Santiago, es como la palabra ya no solo se vuelve información, sino que trae esos 3 efectos. Me da dirección, me da corrección, pero también me transforma. Si algo debe transformarnos a nosotros, no son los consejos de un amigo ni de nadie más, sino la palabra de Dios que debe dirigir aquello. Por eso, iglesia, es tan importante nosotros también conocer la palabra de Dios, porque cuando vienen ideas, vienen cosas o dichos o consejos, uno filtra el consejo a través de la palabra de Dios. Y aquí es donde tenemos que ver esto que es tan importante. Entonces, ¿qué significa meditar en la palabra? Cuando hablamos de meditar en la palabra, note que aquí pasa algo muy importante y lo vamos a despedazar un poquito. Siguiente, si me puede ayudar allí. El siguiente, mire, cuando habla la Biblia de mirar atentamente, primer cosa, si usted puede tomar estas notas, tómelo, allí me lo van a pasar. Primer cosa, es cuando mirar atentamente significa que hay que mirar atentamente, es cuando leemos con la intención de escuchar a Dios. La primera disposición tiene que ser que usted y yo leemos, pero hemos intencionalmente decidido
escuchar a Dios. Sé que Dios me va a hablar, no es que voy a estar, ¿será o no será? No, en uno no cabe un claro de duda al respecto. Muchas personas hoy en día, lastimosamente, iglesia, leen la Biblia buscando información, pero no buscando una transformación. Y eso, por favor, usted y yo tenemos que luchar contra eso. Que la Biblia, que cada vez que usted va a su célula, a su grupo, viene acá el domingo y recibe la palabra de Dios, que esto no sea más información solamente, sino que usted busca una transformación a través de aquello. Entonces, aquí debemos de cuidarnos, porque la pregunta no solamente debe de ser, ¿qué quiere decir este versículo? No, va más allá que eso, sino que tiene que ser la pregunta que usted y yo nos hacemos, ¿qué quiere Dios formar en mi vida a través de este versículo? Ya no es solo lo que Dios me está hablando, no, es qué es lo que Dios quiere formar en mí, transformar, confrontar en mi vida a través de este verso. Y allí es donde viene este primer paso, que cuando uno entiende que la palabra de Dios no era solamente conocer más de Dios, sino saber cómo caminar en Dios. Y aquí viene el desafío, porque viene el segundo. La segunda parte es cuando miramos, gracias, ahí me lo cambian, por favor. Cuando miramos atentamente es cuando meditamos en ella. Ya no solo que quiero escuchar a Dios, sino que quiero meditamos en ella. Aquí va más adentrito. Veamos esto que es tan importante, porque la Biblia dice y le dice a Josué, meditarás de día y de noche. Meditar básicamente lo que significa es repetir, es reflexionar, es permitir que la verdad de Dios eche raíces en nuestra vida, que toque las diferentes partes de tu vida. ¿Por qué? Le quiero contar que cuando uno siembra, por ejemplo, voy a ir llevando la cosa de mayores, ¿verdad? Cuando uno siembra, usted puso esa semilla y ya el siguiente día ya no es que la planta ya creció y va a tener fruto. No, hay un proceso que allí comienza. Necesita tiempo. ¿Por qué ese tiempo? Porque debe penetrar y echar raíces y crecer. Y así es como la palabra de Dios funciona en nosotros. Por ejemplo, si una semilla, cuando usted lo pone, ¿verdad? Y usted solo tira la semilla en la tierra, no le hizo un hoyito, ni cuando la puso, le puso más tierra. Sino que si usted solo tira la semilla, adivine qué va a pasar. 3 cosas. 1 es que el sol la va a quemar. 2, puede venir el viento y la sopla y la mueve de donde usted la dejó. Viene lo tercero. Vienen las aves, los pájaros y se la comen. Por más buena que sea la semilla y por más buena que sea la tierra donde usted va a sembrar, si no deja que esa semilla, entre en la tierra, no va a pasar mucho. Porque el sol la quema, el viento la arrastra para otro lado o simplemente los pájaros se la llevan. Pero cuando la semilla entra en la tierra, usted le hizo ese hoyito y encima la tapó, comienza un proceso invisible, no lo vemos, que produce vida. ¿Qué es lo primero que pasa? Adivine qué, esa semilla lleva vida y lo que debe pasar es que la semilla muere y se abre y empieza a germinar, a nacer una planta. Primer cosa que hace, no da frutos todavía, cálmese, todavía no. Toma un proceso. Y lo primero que hace la planta antes que salga de la superficie de la tierra, lo que usted ve es irse para abajo y echa raíces. Las raíces son tan importantes porque son las que la sostienen en caso hay viento o lluvia o usted le empuja. Pero 2, también las raíces le permite absorber los nutrientes que tiene aquella tierra. Porfa, ayúdeme a predicar. Hoy aplíquelo en la vida. ¿No se ha dado cuenta que a veces nosotros ya venimos el domingo a la iglesia y al terminar acá y salimos ahí ya queremos estar cambiados?
O usted le exige a su marido, yo no sé por qué vas a la iglesia para hacer el mismo. Dele tiempo, téngale paciencia. Si él no se metió en esa bronca de la noche a la mañana. O tal vez usted no le ayudó. A esa se me salió. Y no le ayude a hacer el trabajo al diablo. Porque que tú tomes una semilla y la pongas en el microwave no quiere decir que inmediatamente va a estar lista. No, toma tiempo. Ese hombre ya cambió, pasó del reino de las tinieblas al reino de luz. Hoy viene la regeneración. Un proceso que la planta debe echar. Primero, ¿qué? Raíces, y usted está buscando frutos. Que aquí se me va a salir otra. Hoy estoy soltando uno. Mire, hermanita que está aquí, que todavía no está casada, o usted anda buscando. Cálmese, Pastor Miguel, está soltero usted. Sí. Pastor ya Miguel, ya roncando, dije yo. Dijo él así, también para los varones, ¿verdad? Que están solteros. Está bien, pues. Gracias, por eso me gusta sentarme aquí. ¿Sabe un error que nosotros hemos visto, Karina y yo, ver mayormente a las mujeres ser afectadas cuando están así? Es que tan pronto ven que el hermano vino a la iglesia, ya le andan cayendo encima. Digo, no sé cómo se dice en su... Y porque uno esté en una iglesia, no quiere decir que ya está bien. Es lo mismo si usted está en un garage, no quiere decir que es carro. ¿Sabe qué es lo que nosotros le recomendamos a las mujeres? Dele tiempo. Déjelo que madure. Y que dé frutos. Ay, es que pastor, usted sabe, ya me está dejando el tren. Jesús dijo, por sus frutos los conoce. No dijo por sus raíces. Ni por la tierra. La tierra puede ser buena, la iglesia donde está. Pero las raíces, no. Póngale cuidado al fruto. ¿Ha visto que a veces uno dice, y yo no sé de qué es esta planta? Mira, aquí hay un montón de tomates, pero se ve del mismo color, pero como que está distinto. Pero igual vienen al culto. Digo, están en el mismo huerto. Dele tiempo. Cuando usted le da tiempo, va a saber cuál es la naturaleza. Es más, quiere conocer a alguien. Alguien dijo, ¿verdad? Que vivía en la Casa Blanca, dijo que si usted quiere conocer a alguien, déles poder y déles dinero. ¿Es malo el poder? No. ¿Es malo el dinero? No. Pero revela lo que hay en el corazón de una persona. ¿Ha visto personas que cuando no tienen, qué chéveres son? Pero cuando medio tienen algo, y uno dice, ¿y a este que le picó? Dele tiempo. Ahora note por qué le hablo de estas cosas. Por los procesos. Toma procesos. De una semilla cae, va a echar raíces, va a germinar. No es de la noche a la mañana. Necesita un proceso invisible que trae muerte y luego hay vida. Muere la semilla para poder germinar, nacer una planta nueva, lo cual va a producir vida. Pero dele tiempo. Mire por sus frutos. Es que cuando uno está enamorado va a la iglesia. Después es el asunto. Ya tengo la presa, porque los hombres somos cazadores. We're hunting. Como ya la tengo, ya tengo que ir. Ya oí esas risas por ahí. No solo yo conozco gente así, ¿verdad? Y así sucede exactamente con la palabra de Dios. Una palabra solamente escuchada queda en la superficie por encima. Pero una palabra que usted medita va a entrar al corazón y adivine qué va a producir, una transformación. Y allí viene el cambio. Aquí viene lo tercero, que cuando miramos atentamente es cuando permitimos que la palabra nos examine. Ya no es nosotros examinándolo, hoy es cuando la palabra nos examina, nos redarguye, nos confronta. Y la Biblia
no solamente fue dada para mostrarnos a Dios, sino también para mostrarnos a nosotros mismos. Dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces la palabra de Dios va a revelar lo que necesitamos cambiar. Va a revelar las áreas que debemos transformar, las áreas que necesitamos corregir y las áreas que hay que crecer, pero también las decisiones que hay que tomar. Mire, en los mensajes anteriores hablábamos de una ilustración que tiene que ver con el espejo. Yo no sé, pues, yo sé que todos los domingos usted usa el espejo. Pero y si se ha recordado lo que hemos estado hablando. Pero en Santiago nos dice que tenemos que vernos como a un espejo. No, note, el espejo no lo transforma a uno, ¿verdad? ¿Se acordaron lo que decía? El espejo lo único que hace es mostrarte una realidad. Y Santiago compara la palabra de Dios con ese espejo. Otra cosa, alguien me corrigió, me dijo, pastor, también un espejo no existe para decorar una habitación. La principal función de un espejo, aunque algunos creen que es para decorar, existe el espejo para revelar lo que necesita atención. Usted se va allí ¿verdad? Y el pelo. O usted se ve una mancha en su rostro cuando está frente al espejo. Yo no sé si encontraron en Temu el homework que le dejamos a las hermanas el domingo pasado. O todos se fueron a ver solo la final y no dieron el mensaje. Mire, yo le decía, ni en Temu hay espejos que cuando tú te ves y tenés una mancha, te lo arregla. El espejo nunca te arregla algo, solo te revela la realidad que le muestras. Y así es la palabra de Dios que usted nada más la escuche, no va a haber un gran cambio en su vida, como verse en un espejo. ¡Qué barbaridad! Yo cuando me veo así, ¿verdad? El otro día estaba viendo una foto cuando nos casamos con Karina. No, usted me hubiera visto, yo tenía pelo así tipo afro. ¿Se acuerda, hermano Miguel? Así como teníamos antes, ¿verdad? Y yo digo, ¿qué pasó? Y uno se ve y el espejo me dice, Javier, la peluca es bien cortita, bien pequeñita. Y yo le digo, ya, cállate. Pero el espejo no puede hacer nada por mi pelo. A no ser que yo haga algo por el pelo que me reflejó el espejo. El espejo no hace nada. Solo te dice lo que hay que corregir. La palabra, si usted nada más la oye, ay, qué chévere cómo predicó el pastor, ¿verdad? Hoy no habló de la suegra, no estoy hablando de las suegras hoy. No va a hacer mucho cambio en usted. Hasta que usted nos ve por la palabra. Que la palabra de Dios me examine cómo está mi corazón, cómo está mi actitud, cómo está mi carácter en eso. No te va la palabra solo por así no te va a transformar totalmente como Dios quiere. La palabra es cuando nosotros permitimos que entre en nuestro corazón, pero también cuando ella nos habla. El problema nunca es que Dios nos muestra la verdad. El problema es que cuando vemos la verdad, usted y yo no la seguimos. No la emprendemos. Y mirar atentamente es con atención, con la intención. Meditar en la palabra es permitir que no solo nosotros crezcamos en Dios, sino que la palabra nos examine. Y allí es donde viene algo que tenemos que aprender. Siguiente, es cuáles son los beneficios entonces de mirar atentamente la palabra. Anótelo, por favor. Número 1, usted sabe, la palabra va a producir dirección y claridad. Nos va a traer esa dirección que necesitamos. Por ejemplo, en Josué 1:8 decía, entonces le dice, harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Hey, ¿qué le dio? Dirección y le dio claridad. Cuando usted y yo meditamos en la palabra, Dios ordena nuestros pensamientos y ordena nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque la palabra nos ayuda a caminar en el propósito correcto. El segundo beneficio de mirar atentamente es que nos hace crecer espiritualmente. Usted va a crecer. Mire,
Primera de Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, dice la palabra de Dios. Nadie crece espiritualmente sin alimento espiritual. Y ahí es donde la palabra fortalece nuestra fe, madura nuestro carácter y nos va a preparar para mayores responsabilidades en la vida. El tercer beneficio que nos da es que nos fortalece para enfrentar las tormentas. Es la palabra de Dios. En los momentos difíciles de su vida o las circunstancias, recuérdese lo que ha aprendido de la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo qué? Las promesas de Dios. Los versículos que te dice acerca de cómo será tu vida. Por ejemplo, en Mateo, mire, Mateo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escuchó la palabra. Escuchó la palabra de Dios. La tormenta no crea el fundamento. La tormenta revela el fundamento. Y cuando una persona ha construido profundamente en la palabra, entonces puede permanecer firme cuando llegan los problemas. Aquí viene el siguiente beneficio, es que también nos trae libertad. Mire, la palabra de Dios trae libertad a nuestra vida. La palabra de Dios no había venido para limitar tu vida. La palabra de Dios viene para liberarnos de los pensamientos incorrectos, de los hábitos que nos destruyen, de los temores, de las mentiras que hemos creído. Pero ahí donde tenemos que comprender que la verdad de Dios es la que rompe las cadenas. Cuando hablamos de mirar atentamente la palabra de Dios, entonces estamos hablando de que no es solo cumplir una obligación, sino permitir que Dios construya nuestra vida. Ahora, fíjese, yo quería entrar en esto, si me permiten. Otros beneficios que tiene la palabra de Dios que han sido comprobados científicamente. Cuando los beneficios físicos que trae en el cerebro la palabra de Dios. Número uno, este es un estudio que hicieron en Harvard en el año 2011. Bien interesante este estudio, lo que hace meditar en la palabra de Dios, lo que hace en nuestro cerebro. Ojo, no estoy diciendo acá que la ciencia elimina la Biblia. Lo que estoy diciendo es para que usted vea lo próximo que vamos a ver, de cómo la ciencia está ratificando cosas que Dios nos dijo años atrás y que estaban escritos. Y en este estudio tan interesante, mire, aquí es donde tenemos que ver esto. ¿Qué es lo que sucede en el cerebro cuando usted y yo meditamos en la palabra de Dios? Y lo que nos dice este estudio, muy interesante, ella se llama Sarah Lasser. Este estudio encontró que un programa de 8 semanas, se lo estoy leyendo, de meditación u oración, produjo disminución de la densidad de la materia gris de la amígdala asociada con menor estrés percibido. Aunque este estudio no dice específicamente sobre la Biblia, el proceso de la atención profunda y la reflexión que habla acá compara en estos aspectos algo que nos dice ya la palabra de Dios. Número uno, nos ayuda para reducir el estrés. Porque hoy usted y yo vivimos en un estrés. Quieras o no, todos tenemos estrés. Uno que lo buscamos, otro que nos lo causa. Otro que no se da cuenta uno hasta que va al doctor y le dice, mire, está a punto de tronar. ¿Por qué? Ese dolor de espalda es el estrés. No es que esté viejo, es que no ha sabido manejar las preocupaciones de la vida. Y el estrés, hombres, escúcheme, está matando a tantos hombres hoy en día. Especialmente al hombre latino. El estrés está terminando con el corazón. Sistema nervioso. Otro día vi una persona, 31 años tenía 31 años y está en la flor de la vida. Ya tomando tantas medicinas para el estrés y la hipertensión. Yo recuerdo cuando tenía 32 años, no, uno se reía de la vida. Pero parece que hoy usan otro material, ¿verdad? Y el estrés está acabando.
Y note cómo esto acá tenemos que comprender. Lo segundo que ayuda el meditar en el cerebro es que fortalece la atención y la concentración, que es una epidemia hoy en día con nuestra juventud y nosotros también los mayores, porque estamos acostumbrándonos a estar frente a una pantalla, a un dispositivo. Y nuestra atención, mire, imagínense que la meditación de la palabra de Dios es aquello que activa lo que se le conoce como la corteza prefrontal, que es la que se encarga en nuestro cerebro de tomar decisiones, es la que controla los impulsos, los instintos y nos ayuda a mantener la atención, es la que nos ayuda a planificar. Entonces, meditar en un pasaje bíblico, iglesia, durante varios minutos exige la precisión en estas funciones. Y eso es lo que nos enseña acá. Lo tercero es que fortalece lo que se le llama la regulación emocional. Esto lo comprobó ese estudio, que ya la palabra de Dios nos lo dice. Y no es cualquier lado, es Harvard. Entonces las personas, dice, que practican regularmente la oración o el rezo, las meditaciones, muestran mayor capacidad para responder con calma ante las circunstancias, controlar las emociones intensas y desarrollan, dice, una empatía. Es decir, se ponen en los zapatos de alguien más. Esto coincide con lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:7, cuando dice, la paz de Dios guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos, dice la palabra. Ya no lo decía. Ya no lo dice la palabra de Dios. Y aquí viene uno cuarto. Mire qué interesante es. Que meditar en la palabra de Dios puede cambiar tu cerebro mediante lo que hoy se conoce como la neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? Mi esposa y yo, el año pasado pasamos por un entrenamiento muy riguroso. Queríamos aprender mucho sobre esto, las neurociencias. Y cuando usted estudia la neuroplasticidad, y yo voy a tratar de explicárselo acá, porque ya la palabra de Dios nunca te menciona la Biblia la neuroplasticidad. Es algo científico hoy en día, que es mucho más conocido hoy en día, pero tiene que ver con lo que dice la Biblia. Sí, Señor, lo encontramos en la Biblia. Y la neuroplasticidad básicamente es la capacidad que Dios le dio a todo ser humano de que el cerebro se adapta a las circunstancias de alrededor, puede adaptarse, incluso reorganizarse durante la vida. Note esto, que el cerebro sí puede cambiar. Yo quiero que los de 50 para arriba me escuchen. O si usted dice, es que eso es la tecnología, no es conmigo, pero su cerebro sí puede cambiar. Mentiras del diablo, y perdone la expresión, aquel dicho que dijeron que a un perro viejo no se le pueden enseñar nuevos trucos. Usted y yo sí podemos aprender. Lo muestra la ciencia y lo muestra la Biblia. No importa la edad que tenga, el cerebro, Dios nos dio la capacidad de que lo que usted constantemente se está diciendo, se lo termina creyendo. Y el cerebro construye aquello. Escuche bien, escuche bien. Este pastor se lo ha dicho aquí por mucho tiempo. El lenguaje no es inocente. El cerebro no distingue verdad o mentira. El cerebro interpreta exactamente lo que usted le dice. Imagínense que usted es una mamá centroamericana de las que nos echaban aquellas bendiciones, ¿verdad? No, mejor las voy a filtrar porque algunas se me vinieron a la mente. Te dan algo valioso. Y te daban algo valioso. ¿Y qué es lo primero que hacía? ¡No lo vayas a quebrar! Y entonces el subconsciente se acostumbró a que usted no puede sostener cosas valiosas en la vida. You're not worthy. Lo valioso lo destruyes. Y con el tiempo, usted vive toda su vida tratando de mostrar que sí puede. Ojo. Pero no es que tu mamá te lo dijo o tu papá, es que tú te lo repetiste. Y lo que uno se repite, lo que uno se dice, termina sucediendo. Y como el cerebro, mire otra de las mamás, es que me voy a calmar ahorita.
hasta ya me metí, no sé cómo voy a salirme de esta, hermana Vilmita. El niño es, verdad, tiene mucha energía. Es especial su bebé, ¿verdad? Su angelito. Y a veces en esos momentos que a usted como mamá la sacan de quicio. ¡Ay, estos niños me van a matar! O de eso. Adivine qué va a pasar con esa mamá si todo el tiempo él lo repite. Porque el cerebro no entiende verdad y mentira. Por eso, cuídese incluso las bromas que se dice de usted mismo. Porque tu cerebro se está ordenando a cumplir la orden que le diste. No, yo no le ordené nada. Con tal que tú lo dijiste. Hay 3 cosas que lo creen. Número 1, el cielo oye. Y el infierno oye. Y tu alma oye. Y el cerebro empieza a decir, él cree esto, entonces, pues estos niños tienen que matarla o volverla loca. ¿No es cierto que la Biblia dice, guarda tu corazón, porque de él brota la vida? Y dice lo siguiente del corazón, que del corazón brota. O sea, las palabras reflejan lo que hay en el corazón, dice la Biblia. Entonces la neuroplasticidad tiene esa habilidad de que su cerebro, usted antes pensaba que usted va a llegar a la adultez, ¿verdad? Por no decir llegar de viejo, y que no podía adaptarse. ¿Cómo no? El cerebro se reorganiza. ¿Por qué cree que en Estados Unidos la gente vive como esclavo trabajando 9 to 5 y se jubilan, se retiran y a los 5 años están muertos? La maldición de jubilarse. Y usted trabaja toda la vida para retirarse un día. Es que voy a jugar golf todo el día. Un amigo me dijo, mira, me dijo, a la semana y media ya no aguantaba, me regresé a trabajar. Y la persona que no encuentra qué hacer, decae y empieza a morir. Cuando Dios nos dice, hey, te he dado la capacidad, nos dejó el cerebro para que usted y yo no solo pensemos, sino que practiquemos repetidamente. Por eso dice la palabra, para que medites en mi palabra de día y de noche. Ya no solo ver TikTok, sino es mi palabra. Ya no mire, es bien importante esto que estamos hablando. Y para nada tiene que ver con ningún regaño. No. Cuando una persona, por ejemplo, medita en esto, la palabra que Dios le ha dicho, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué cree que va a hacer en su cerebro? Cuando usted dice, hey, que la palabra de Dios nos dice, no temas, Dios está conmigo, nos manda que amemos al prójimo. ¿Qué cree que va a pasar en su vida? Si eso es lo que nosotros nos repetimos, el cerebro y nuestra vida empieza a ordenarse a aquello que usted y yo nos repetimos. Esas ideas que usted se dice empiezan a fortalecer los patrones de pensamiento que tarde o temprano lo llevan a aquello que usted le dijo al cerebro que hiciera. Imagínense las personas que todo el tiempo que usted, ¿cómo están? Pues por aquí, más o menos. Yo le digo, pues póngase claro, es más o menos. Pero tu cerebro está oyendo. Entonces, allí es donde viene la importancia de lo que usted y yo nos repetimos. Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto? Muchísimo, porque Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es? El cerebro. ¿Qué dice Efesios 4:22? Dice, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Filipenses 4:8 dice, ¿en qué tenemos que pensar? Dice, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo que es verdad y en todo lo puro, dice la Biblia. ¿Qué dice 2 de Corintios? Dice que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué dice Colosenses 3:9? Dice, revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creyó, se va renovando. Dios nos ha dado la capacidad de que usted y yo poder cambiar, de transformarnos.
Y la neuroplasticidad no prueba la Biblia ni reemplaza la obra del Espíritu Santo, iglesia. Sin embargo, nos muestra que el cerebro posee capacidades de adaptación que Dios nos las dejó. Dios nos las dio como humanos, que usted y yo lo tenemos. Por eso es que la Escritura ya nos habla de renovar la mente, de meditar en la verdad de día y de noche, practicar la obediencia y abandonar aquellos patrones antiguos, aquellos círculos que nos han destruido en la vida. Un ciclo se rompe cuando rechazamos un patrón antiguo, pero un legado se construye cuando repetimos una buena forma de obedecer a Dios. Y este mensaje tiene que ver con eso. ¿Cuál es la nueva forma en que vamos a obedecer a Dios? ¿Cómo usted y yo disponemos nuestra vida a obedecer más la palabra de Dios? La ciencia nos describe que el cambio en términos se le llaman conexiones neuronales, pero la Biblia le llama renovación de la mente. Y nuevamente, allí, iglesia, es cuando lo hacemos con perseverancia. Y aterrizamos con esto. Siguiente, por favor. En esto. Solo este. ¿Tienes el siguiente? En Santiago 1:25 dice: y persevera en ella. ¿En qué? En la palabra. Persevera en la palabra. Si no, oidor olvidadizo. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para ti? Hey, está en la Biblia. En eso medite. No es lo que te dijo tu ex. No es lo que te dijo alguien en un momento de descuido. No aquellas palabras que te han detenido. No aquellas palabras que te ofendieron. Sino que debemos de perseverar en ella, en la palabra de Dios, porque va a traer un gran cambio a nuestra vida. Había un hombre que había creído y él buscaba oro. Y en los tiempos antiguos se fue y le dijeron: en ese terreno allí hay una mina. Y él compró el terreno y se fue a trabajar y empezó a hacer los estudios en aquel terreno. Y agarró sus instrumentos y empezó a cavar y a hacer aquel hoyo, porque él sabía que iba a encontrar oro y ese era su sueño. Y él trabajó día y noche, pasó la semana, pasó el mes, el año y seguía trabajando. Hasta que un momento le empezaron a venir preguntas a su vida. ¿Será que aquí hay oro? No veo ningún indicio. Y aquel hombre de repente tiró la toalla. Dijo: no, me doy por vencido. Y se fue a un lugar y dijo: mire, le vendo ese terreno. ¿Y qué es lo que hacía usted ahí? Pues ahí buscaba oro, pero hice un gran hoyo y busqué y no encontré nada. Se lo vendo. ¿Cuánto quiere? Tanto. Muy bien, lo compró ese otro hombre que también tenía el sueño de encontrar oro. ¿Y sabe lo que hizo ese otro? Se puso a estudiar dónde es que estaba el oro y encontró que el hombre estaba cavando en el lugar correcto. Y la historia dice que ese hombre solo llegó y empezó a trabajar el primer día y dijo a cavar y a hacer más el hoyo. El siguiente día continuó. Y cuando encontró de repente algo bien brillante, encontró el oro. ¿Y sabe cuánto es la diferencia? 3 pies le faltaron al otro para encontrar la mina de oro. 3 pies. Pero se rindió antes del tiempo porque no perseveró. Y la Biblia nos manda a perseverar en la palabra. ¿Qué promesa usted tiene? ¿Qué promesa Dios te ha dicho? Persevera en aquello que Dios ha dicho. Perseverar es mantenerse firme, es continuar con aquella determinación, permanecer en algo a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, a pesar del cansancio, a pesar de la falta de resultados inmediatos. Eso es perseverar.
lo que usted ha creído sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre su salud, sobre su vida espiritual. Persevere en aquella promesa que Dios le ha hecho, aquella promesa que está creyendo. No deje que aquellos 3 pies alguien más coseche el trabajo que tanto le ha costado. Yo sé que esa palabra es para más de uno de nosotros. Esa palabra es para todos poder meditar y decir: Dios mío, las promesas que me has dado, voy a perseverar en ellas. ¿Dónde las encuentro? En la misma Biblia. Cada una de esas promesas está allí. Incluso Él dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, dice la Biblia. En Él puedes encontrar. No te rindas. Es tiempo de perseverar, porque el objetivo está ahí cerca. ¿Qué tal se inclina ahí su rostro? Y tú sabes la promesa que Dios te ha dado. Bien la conoces. Pero no puedes desmayar hoy. Aquello que has creído, aquello por lo que has luchado. Y no solo tiene que ser lo espiritual, puede ser algo material. Tu salud, tus finanzas, el llamado de Dios, tal vez tu matrimonio, tu misma empresa. Hoy Dios te está diciendo: no tires la toalla, está cerca, persevera en mi palabra, dice Dios, persevera en lo mío. Por eso la Escritura dice: guarda mis mandamientos y vivirás. Y en mi ley, como la niña de los ojos, dice, debes de mantenerla y cuidarla. Aquello que Dios ha dicho para ti. No te vas a morir sin antes ver la promesa de Dios cumplida. El propósito de Dios para ti y los tuyos, para tus hijos, para tus generaciones. Porque Él es un Dios de generaciones. Y Él lo que ha dicho lo va a cumplir. Él no es hombre para que mienta. ¿Qué tal si ahí donde está usted levanta su mano, ahí sentadito, sus 2 manos, y dice: Padre, gracias por las promesas. Yo voy a perseverar, no me voy a rendir. Levanta ahí tus manos al cielo y dice: Padre, aquí está mi vida. Gracias por esta palabra, por las promesas, las profecías, los mensajes, en los sueños, en las canciones que me has dado, Padre. Yo lo creo y lo creo para los míos, lo creo para mis hijos, lo creo para mis nietos, lo creo para mi empresa, para mi salud, para mi finanza, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre, gracias por esta iglesia, gracias por las promesas que nos has dado. A cada familia, a cada matrimonio, a cada persona, vamos a perseverar en tu palabra. No nos vamos a rendir, no importa la circunstancia. Padre, transforma nuestro cerebro, nuestra mente, todo lo que estamos aprendiendo, que no solo lo escuchemos, sino que lo vamos a poner en práctica. Si te atreves ahí, ponte de pie, por favor. Si estás al lado de tu familia, levanta tu familia. Y mientras cantamos esa canción, si usted necesita la oración y dice: pastor, yo necesito que oren por mí, yo le voy a invitar que vengamos aquí inmediatamente al frente y vamos a orar por usted. Gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Esos sueños no han terminado y esa palabra que Dios te ha dado. Alguien más, otro valiente que dice: yo también, pastor, gracias, también, pastor. Yo voy a creer en esa promesa que Dios me ha dado. Tal vez es por tus papeles, tal vez por tu trabajo, tal vez por tu familia, no sé qué circunstancia. Pero tenés que saber hoy que Dios te dice: no te rindas, persevera. Gracias, Dios te bendiga, mi hijo. ¿Dónde estás tú, valiente, que le vas a creer a Dios? Dice: yo voy a perseverar en lo que Él ha dicho. Gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Alguien más también que dice: yo también, pastor, yo quiero que oren por mí. Gracias, 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 gracias. Y si tú estás en Facebook, en YouTube, gracias por aquí creerlo. ¿Qué promesa tienes? Escríbelo ahí en el chat. Te agradecemos que has estado conectado y va a ser hasta la próxima, mientras nosotros aquí tomamos este tiempo para ministrar. Muchas gracias.